Muy buenas a todos, hoy empezamos el viaje por Britania. Para los que queréis en estos vídeos, pues la idea es viajar por toda Inglaterra, por Gales y luego también por Escocia y contar la historia de este país, que es realmente más espectacular que cualquier serie que podáis ver en Netflix. También quiero transmitiros una nueva idea y es viajar a este país, porque mi percepción es que los españoles viajamos mucho por Europa, los Alpes, a Marruecos, luego también a Cabo Norte, pero muy poca gente viene a Inglaterra y no entiendo el porqué. Con todo esto, ¿qué os parece si empezamos a viajar hasta Dover? Bueno, empezamos la ruta. Esto que veis al fondo es el SAR. Hace un día un poco de Londres y bueno, la idea es iros enseñando un poco la ruta que vamos a ir haciendo. Para salir de Londres tenemos como una hora, hora y media de autopista, más o menos, que obviamente voy a intentar no poneros en los vídeos, pero quería pasaros por aquí. Es un lugar que está al lado de mi casa, es la Torre de Londres. Para mí es uno de los lugares más espectaculares que tiene esta ciudad. Y la verdad debo decir que no deja de sorprenderme cada vez que paso por este puente. Me sigue haciendo ilusión como el primer día. La historia además de este lugar es increíble. Ya la compartiré con vosotros en vídeos futuros. Pero bueno, por ahora quería pasaros por aquí, quería que cruzaseis el puente conmigo. Ahí tenéis el SAR justamente a la derecha. Es el edificio más caro de la ciudad y también la City de Londres ahí atrás. Ahora nos espera una hora y media de autopista, así que os conecto en un momentito. Ahora os veo. Chicos, hemos dejado la autopista, he salido por Rochester porque he olvidado que os tengo que enseñar una cosa. Pues lo que os quería enseñar son esas cajas amarillas que veis ahí, que seguramente os imagináis ya lo que son radares. Y es que las hay por todos lados en Inglaterra. Os podría decir perfectamente en Londres, cada 2-3 kilómetros tenéis una. Pasas por estas líneas, te cuenta la velocidad y las multas pues son de espanto. Una cosa que no deja nunca de sorprenderme es que en todos los pueblos que te pares en Inglaterra tienes un castillaco. ¿Cómo no? Castillaco. Pues la verdad es que no tengo ni idea de este sitio y que por eso no voy a contar ninguna historia, pero aquí es lo común. Es decir, en cada pueblo tener un castillaco como este, con vistas a la marina, el cañonaco. Estos tíos, recordemos que eran piratas, Esta gente es cuestión de encontrarse castillacos donde sea. Pero nosotros vamos al de Dover, vamos a ir poco a poco a ver qué es el... Nosotros no hemos venido a ver este castillo, así que nos cogemos los bártulos y nos vamos. Vamos a pasar por Canterbury a ver qué os parece. No os podéis imaginar la sensación más rara que se me hace ver Inglaterra sin pubs. Ahí tenéis uno y está cerrado y es que es impactante. Yo no sé si es que llevo muchos días en la cuarentena y alguno me vais a decir que soy un exagerado, pero me encantan las carreteras de este país con tanta vegetación. Mirad, está llena de moteros. Os tengo que contar ahora una cosa del saludo motero en este país. Chicos, qué suerte tenemos, está saliendo el sol, se está mejorando el día. La verdad debo decir que estos días son bastante más comunes en Inglaterra de lo que la gente se piensa. No sé si os habéis dado cuenta de lo bien cortados que están todos los setos y todos los árboles en Inglaterra. Yo creo que si algún día os quejáis de vuestro trabajo, pensar en este hombre que tiene que recortar todos los árboles de las carreteras de Inglaterra. Menudo trabajo. A eso, a lo que íbamos. Os tenía que contar una cosa sobre el saludo de los moteros. Pues una cosa muy curiosa que tengo que contaros del saludo de los moteros es que no se puede hacer con la mano izquierda, porque al conducir por el otro lado, pues no nos verían. Y si lo intentamos por el otro lado hacer con la mano derecha, tendremos que quitar la mano del acelerador, por tanto no es muy recomendable. Así que a ver si veis a este motero que viene por aquí, ya veréis cómo se hace el saludo, se hace con la cabeza. La típica V que hacemos los moteros en Europa con la mano, pues aquí la verdad es que ni la reconocen, debo decir. Una cosa muy curiosa. Vamos a hacer una pequeña parada en Canterbury, un paseíto y nos vamos. Pues esto es Canterbury, no sé si me estoy metiendo por algún sitio que no deba. Canterbury la verdad es que es precioso. Esto tiene que ser precioso cuando no esté en confinamiento, así que si alguno quiere un vídeo de Canterbury porque le interesa, decírmelo en los comentarios que igual me animo. Ya nos hemos ido de Canterbury, estamos llegando a Dover y quería enseñaros justamente la llegada al castillo, que a mí me encanta. Ahí lo tenéis, ese es el castillo de Dover, con el mar al fondo. No me digáis que no es bonito, chicos. Vamos a llegar hasta allí y os cuento la historia de este lugar. Pues hemos llegado a Dover. Pues obviamente Dover era un lugar fundamental que teníamos que visitar en este viaje. Al final pensar que Dover es un lugar estratégico, es el lugar más cercano al continente europeo. Es decir, en teoría podríamos ver Europa, que está justamente allí.
fue justamente aquí donde entraron los romanos por primera vez y llamaron a esta isla Britania. Lo que pasa es que luego nunca la llegaron a conquistar entera. Los romanos nunca construyeron un castillo en este lugar, tan solo un faro. Resulta curioso que la primera vez que se construyó aquí un castillo no tuvo nada que ver con un fin defensivo. Se construyó para recibir a un rey francés. Henry II no tenía ningún lugar donde dar la bienvenida a este rey. De hecho, le tuvo que dar la bienvenida en la playa. Y entonces decidió, ¿por qué no construimos aquí un castillo? Pero la mejor historia que tiene este castillo no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con Henry II y con su mejor amigo, Thomas Becket. Thomas Becket había sido uno de los mejores amigos del rey por mucho tiempo, y de hecho era el arzobispo de Canterbury. Lo que pasa es que Henry II le quiso convencer de que le ayudase a hacer que el rey dominase por encima de la iglesia, pero Thomas Becket dijo que no, que eso él no le iba a ayudar. Así que Henry II pensó que por qué no le iba a mandar a su mejor amigo 2 matones para que se lo dijesen de una forma un poco más convincente. Oye, yo quiero ser el rey de la iglesia también. Es que a los matones se les fue la mano. Se les fue la mano y mataron a Thomas Becket, al mejor amigo del rey. Al parecer, Henry II sintió tanta pena cuando se enteró de aquella noticia que se fue caminando hasta Canterbury para que le golpeasen con una pala los 80 monjes que allí había. Fijaros lo que tuvo que ser para un rey llegar a hacer eso, ¿eh? Se fue andando descalzo hasta Canterbury a que le pegasen los 80 monjes que allí había en Canterbury. Uno de los lugares más famosos que existe en ese castillo de Dover es justamente la capilla a Thomas Becket, que luego más tarde se convertiría obviamente en santo. De alguna manera justo decir que el castillo de Dover se construyó en un primer momento como un lugar para poder recibir a aquellos que venían del continente, mientras que se desarrolló más tarde alrededor de la culpa que sintió Henry II al matar a su mejor amigo, Thomas Becket. No sé si sabéis que la razón de que los acantilados sean blancos es por la acumulación de unas algas y moluscos a lo largo de miles y miles y miles de años en este sitio, en el Canal de la Mancha, que tiene muy poca profundidad. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. But ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Gracias a un chico que andaba por aquí con un Mavic Air y a un señor que también andaba con un Phantom, vais a poder tener vídeos con el dron. Vamos a ir a ver uno de los lugares más importantes para la historia de Inglaterra. Es que no sé si sabéis que Inglaterra ha sido invadida por toda variedad de pueblos, entre ellas los romanos, los daneses, los vikingos y también los normandos. Es que para los que no lo sepáis, hasta 1066 en Inglaterra gobernaba una dinastía de reyes daneses, unos reyes daneses llamados los Harold. Pero esos reyes daneses no estarían mucho tiempo. Por este estrecho que tengo justamente a mis espaldas, por el estrecho, por el Canal de la Mancha, aparecería una flota de barcos normandos del norte de Francia. Esa flota la capitaneaba un rey, William I. William fue capaz de conquistar Inglaterra y ser coronado rey el día de Navidad del 1066, tan solo unos meses después de llegar aquí por este estrecho que estamos viendo. Pero no fue hasta la batalla de Hastings hasta que se consideró que él realmente había derrotado a los hermanos Harold. 1066 es por tanto considerado por muchos el comienzo de la historia inglesa, y de hecho vamos a ver que hay un pueblo enteramente dedicado a aquella batalla llamado Battle, porque fue allí y no en ningún otro sitio donde se celebró la batalla de Hastings. Bueno, desde aquí nos vamos a ir poco a poco hasta que lleguemos a Hastings. Ponedme obviamente en los comentarios qué os parecen estos vídeos así, poniendo un poco también de, digamos, motoblog, contando un poco cuáles son las impresiones, que yo creo que a lo mejor pues también es un poco, pues eso, a vosotros os ayuda a verlo, os gusta y os puede ser muy útil también, básicamente.
La idea al final de todos estos vídeos es que os sean útiles a vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. No nos va a dar tiempo a llegar hacia la zona de Hastings, pero lo vamos a dejar para el próximo episodio. Vamos a ver ese punto donde empieza la historia de Inglaterra y luego poco a poco vamos a ir desvelando esos lugares tan bonitos, esos castillos que tiene esta región. Vais a ver bosques muy frondosos, vais a ver los castillos normandos que tenemos en esta zona y vais a ver algunas de estas carreteras tan cinematográficas que tiene Reino Unido, tan bonitas, tan frondosas entre los árboles, que yo creo que os van a gustar mucho. Obviamente quiero daros las gracias a todos aquellos que veis los vídeos, porque de verdad a mí me hace mucha ilusión poderlo compartir con vosotros, y la verdad es que me siento acompañado cuando vivo solo en este país o cuando viajo, que fundamentalmente lo hago solo. Compartirlo con vosotros es realmente un placer y os doy las gracias por ello, así que muchas gracias de verdad por ver los vídeos y espero aportaros mucho con esta nueva serie llamada Britannia.